Queridos hermanos, lindo y feliz martes, tercer día de la semana. Bueno, continuamos con nuestra linda lección de la escuela sabática. Y bueno, hoy nos toca ver, Dios ama la justicia. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Y Dios es justo y misericordioso, y que cada día son nuevas sus misericordias. Y como cada semana, hermano, a veces nos acompañan diferentes pastores. Hoy tengo el privilegio que nos acompañe en este estudio de hoy el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, sea usted bienvenido. Dios le bendiga y muchas gracias. Igualmente, pastor, usted. Gracias por... Siempre usted es materia dispuesta, decimos en nuestro México, materia dispuesta. Siempre está ahí listo. Sí, con la ayuda del Señor. Como todo un buen soldado, listo con el cañón, o ¿cómo se dice así? Con la espada. Con la espada. En este caso, la espada, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios. Pastor, ¿qué le parece? Y oramos. Queridos hermanos, vayamos de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo, por favor. Amén. Pastor. Oremos. Amado Dios, querido Padre que estás en los cielos, tú que amas la justicia y que amas, Señor, la verdad. Sí, Señor. Queremos pedirte, Padre, que al estudiar este tema del día de hoy, tú nos permitas también ser justos, Sí, Señor. conforme a tu requerimiento, Padre. Y perdónanos porque muchas veces no lo somos. Necesitamos aprender de ello. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre adelante, aprendiendo más y más de ti. Y que podamos, Señor, poner en práctica lo que tú nos has encomendado. Sí, Señor. Guárdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Dios ama la justicia. Es el título de nuestro tema de hoy. Y la palabra justicia quisiera introducir en la palabra en español, en la Biblia, tiene dos significados diferentes. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Dios ama la justicia, está tomado allí de Salmo 35:5 y quisiera mencionarlo. Se refiere a la justicia de cuando alguien necesita que se haga lo correcto para retribuir el mal que se le ha hecho, para que lo protejan, para que lo defiendan. Ese tipo de justicia se utiliza muy comúnmente hoy día. Se habla de que ojalá que me hagan justicia porque me han defraudado. De esa justicia es de la que está hablando la lección del día de hoy. Hay otra justicia que se menciona en otras partes de las Escrituras, de que Jehová, justicia nuestra, en cierto sentido, está hablando ya de ser justos, de tener un concepto de lo que es santidad, es semejante a santidad, ser como justos. Entonces, en inglés eso está muy claramente bien definido. Para la justicia de un tribunal se le llama justice, y para la justicia de ser justos o ser santos, que inherentemente se llama righteousness. Pero en español, lamentablemente, tenemos una sola palabra que es justicia. Pero bueno, gracias a Dios hago esta aclaración, pues hoy vamos a hablar de este tipo de justicia, que tiene que ver con la retribución de lo que es justo. Ahora bien, cuando tenemos esto claro, vamos a ir primeramente a Salmo 35:5 y vamos a leer allí lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo 35:5. Salmo 35, versículo 5. Salmo 35, perdón, es 33:5, me equivoqué. Salmo 33:5. Creo que voy a tener que volver a cambiar de lentes. 33:5. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces, Él ama la justicia. De eso es lo que venía hablando justamente. Hermanos, Dios ama la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Dios ama que se haga lo que es correcto, especialmente aquellos que tienen cargos como dirigentes, como jueces, como policías, como pastores, como directores de cualquier compañía. Dios quiere que nosotros hagamos justicia cuando veamos
o cuando vemos que algo que se hace en contra de alguien es injusto. Así que ese es el tema del día de hoy. Dios ama que se haga justicia y tenemos que ser sus instrumentos. Ahora bien, con esto en mente vamos a Salmo también. Vamos a leer Salmo 82, un poco más adelante. Salmo 82. Salmo 82 del 1 al 3. Y vamos a ver cómo a través de las Escrituras Dios traza ese camino para todos aquellos que tienen cargos de responsabilidad o que los tenemos. Salmo 82 del 1 hasta el 3. Este es un salmo que nos habla del tema. Dice allí en el versículo 1 en adelante: Dios se levanta en reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Veamos el 4 también. Libradlo de manos de los impíos. Ahora, ¿qué es lo que le está pidiendo Dios a estas personas? Algunos se confunden. ¿Cómo es que Dios le llama a dioses a estos personajes? Bueno, no es el tema de hoy. El Señor Jesucristo inclusive citó esta escritura en el Nuevo Testamento cuando mencionó, no habéis leído en la escritura dioses sois. Pero bueno, aparte de este tema, no está hablando de que somos dioses en el mismo sentido que Dios nuestro Padre o Dios su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero está hablando de tener como la autoridad para ejercer justicia como Dios lo hace. Ese es el énfasis. O sea, Dios les da a estas personas esa autoridad. Entonces, el Señor les está diciendo, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Miren cuán delicado es esto. Y realmente hoy lo vemos mucho, en muchos lugares, que se comete injusticia contra personas y queda en la plena impunidad, porque ellos van a la justicia y la justicia antes decreta en contra de ellos. Eso es triste y es terrible, y Dios no se agrada de estas cosas. El Señor les dice a ellos, defended al débil y defended al huérfano. Defended es la palabra que utiliza acá. Hay que defender a quien está siendo oprimido. Haced justicia al afligido, al menesteroso. Librad al afligido. O sea, librarlo del mal que le están haciendo. Librarlo de manos de los impíos. Sin embargo, dice el Señor, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces, mis amigos, mis hermanos, el Señor está haciendo aquí una reclamación a aquellos que tienen posiciones de autoridad. Estamos haciendo nosotros, están haciendo ustedes, están utilizando la autoridad que se les dio de parte de Dios para actuar en su lugar y hacer justicia a quienes están siendo oprimidos. Si no lo estamos haciendo, muchas veces el Señor nos está recordando esto. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual algunos no hacen justicia? Algunos son corruptos, algunos están pensando en su propio beneficio, algunos simplemente no quieren meterse en problemas, algunos sencillamente dicen, eso se arregla solo, y deja que pase el tiempo y las cosas empeoran. Y los que no deben estar en ciertos lugares siguen allí haciendo el mal. Así que esto es muy delicado y Dios nos llama a hacer este cambio, tener cuidado. Ahora, no es ningún secreto lo que Dios desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Vamos a Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 también. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia? Aquí está hablando de la justicia de defender la causa del que ha sido ofendido, maltratado. Hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire estas tres cosas tan importantes. Hacer justicia pide Dios.
que seamos gestores de hacer justicia y que amemos la misericordia para con las personas, no irnos encima de ellos con todo el peso de las normas o de la ley, carente de misericordia y amor. Y al mismo tiempo, humillarnos delante de nuestro Dios. Eso es lo que pide el Señor. Y Él ha declarado que eso es lo que es bueno. Ahora, pastor, ¿qué nos dice el espíritu de profecía en cuanto a estas cosas? A la luz del espíritu de profecía, miren lo que la sierva del Señor dice. Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una nueva fase de grandeza cuando exhibió su misericordia, compasión y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios como cabeza de la humanidad. Enseñó a los hombres lecciones en la ciencia del gobierno divino, por las cuales reveló la rectitud de la reconciliación, de la misericordia y la justicia. La reconciliación de la misericordia y la justicia no implicaban ninguna transigencia con el pecado, ni ignorar ninguna demanda de la justicia, sino que dando su lugar debido a cada atributo divino, se podía ejercer la misericordia en el castigo del hombre pecaminoso e impenitente, sin destruir la clemencia de la reconciliación y perder su carácter compasivo. Y la justicia se podía ejercer al perdonar al transgresor arrepentido sin violar su integridad. Miren, queridos hermanos, como Dios, lo vemos que Dios tuvo cuidado de todo, hermanos. Y vemos, hermanos, que Dios es justo, tan misericordioso, que cuando el ser humano pecó, cuando los primeros padres pecaron en el jardín del Edén, no los destruyó. Dios tuvo misericordia, hizo provisión para restaurar al ser humano. Y luego sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, casi todos son capaces de reconocer, que los que ocupan puestos de importancia se desprendan del espíritu misericordia que tanto ofende a Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. No suponga nadie que Dios ha dado a los hombres el poder para regir a sus prójimos. Él no aceptará el servicio de ningún hombre que dañe y desanime la heredad de Cristo. Ahora es el tiempo para que cada uno se autoexamine, se pruebe a sí mismo, a fin de que pueda ver si está en la fe. Investigad íntimamente los motivos que os mueven a la acción. Estamos ocupados en la obra del Altísimo. No entretejamos en la trampa de nuestra obra una sola hebra de egoísmo. Esto lo encontramos en el comentario de Elena G. de Guay, comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 3, página 1167, 1168. Interesante, mire lo que sigue diciendo más adelante en Exaltar a Jesús, página 292. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieres amor los unos a los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Interesante, ¿verdad, pastor? Cuando uno se pone en las manos del Señor, Dios puede hacer cosas maravillosas. Dice, donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad. Ya ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente
la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborrecéis antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrecen el mundo. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de una oposición peligrosa, pérdidas y sufrimientos, pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su maestro. Ujú. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Y dice que Dios es nuestra justicia. Amén. Y bueno, ejemplo tenemos. Tenemos que ser justos hacia los demás también. Ujú. Ejemplo nos ha dado el Señor. Y bastante ejemplo. Ujú. Yo creo, pastor, que el ser humano puede ser justo solamente guiado por el Espíritu Santo. Dijo el Señor que no hay ni uno bueno. El único justo es Dios. Ujú. Pero ejemplo nos ha dado para que sigamos esa justicia y compartamos esa justicia con aquellos que no conocen del Señor. Amén. Me impactó mucho al principio cuando vimos los dos mandamientos. Ujú. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Correcto. Muy lindo, Y ¿verdad? son dos mandamientos que realmente resumen toda la palabra de Dios. Toda. 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 De eso depende todo. ¿Y cuántos cristianos, pastor, o seres humanos tropezamos en eso? Ujú. Hacemos uno, pero no hacemos lo otro. Y eso es un problema. Y es un problema. Pastor, ¿tiene algo más de la lección? Bueno, hay como un pensamiento que nos deja el autor de la lección que dice, hablando de Miqueas 6:8, ¿no? Donde dice, hombre, el Señor te ha declarado que qué es lo bueno y qué pide de ti. Practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Y la pregunta que hace el autor es, ¿cómo serían nuestras familias e iglesias si nos centráramos en Miqueas 6:8 y lo pusiéramos en práctica? Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Hacer que se hagan las cosas justas, que se retribuya lo justo a las personas, que no hayan injusticias. Si amáramos, si fuéramos bondadosos y andáramos humildemente delante de nuestros hermanos y del Señor. Entonces, ¿cómo serían nuestras iglesias, pastor? Wow, si lo hiciéramos así, seríamos una iglesia diferente, pastor. Una iglesia que estaría en victoria. Amén. Una iglesia floreciente. Una iglesia que estaría dando frutos para honra y gloria de Dios. No habría problemas en la iglesia y no habría puertas para que Satanás entrara. Correcto. Bueno, sé que estamos a punto de terminar. Querido hermano y amigo, la pregunta es, ¿estás viviendo a la altura de lo que el Señor dice? ¿Amas a tu prójimo? ¿Estás haciendo justicia a quien te rodea? ¿O estás siendo injusto? Quiero que te grabes esa pregunta en tu corazón y medites un poco en lo que hemos estado viendo durante estos 3 días, especialmente la lección de hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y los esperamos y nos vemos para mañana con la próxima lección. Hasta pronto. Hasta pronto.